Bueno, hoy hablaremos de un caso muy importante para comprender los ámbitos de la responsabilidad médica. Este es un caso que abarca pues tanto lo que es la responsabilidad civil como la responsabilidad penal. Si bien nos vamos a centrar como tal en la responsabilidad civil, vamos a tocar ciertos temas de la responsabilidad penal muy importantes para poder abarcar la totalidad de este caso. Pues vamos a hablar del caso Leganés. Es realmente un episodio que marca un antes y un después en la historia sanitaria española, o en lo que podríamos decir el derecho médico general, la responsabilidad médica de España. Ya. Vamos a analizar como un servicio de urgencias realmente ejemplar, como es el Hospital Severo Ochoa, que hasta ahora funciona, fue injustamente, a criterio personal, perseguido debido a una mezcla de lo que fue denuncias anónimas, intereses políticos y un profundo desconocimiento científico por parte de cierta parte de la población. Aquí no solamente vamos a hablar de la parte del derecho, sino también de los derechos de las personas, ¿ya? Por el valor más importante que tiene la relación médico-paciente, que esta es la confianza, ¿ya? El conflicto, como tal, estalló oficialmente en marzo de 2005. Una denuncia anónima acusó al equipo del doctor Luis Montes de cometer 400 homicidios mediante lo que fueron sedaciones irregulares. Si nos guiamos en el contexto y en varias entrevistas que dio el personal médico, que fue desvinculado como tal del Hospital Severo Ochoa, el lugar era un hospital bastante pequeño, ¿ya? El servicio de urgencias y el servicio para pacientes terminales estaba confundido, ¿ya? No había demasiados pasillos, no había una estructura organizada como tal. Entonces, tanto los doctores como las enfermeras, auxiliares, hacían lo que podían para administrar el espacio. Llega el doctor Luis Montes y lo que hace es poner orden, ¿ya? Organiza un sistema de boxes para que las personas que están en una etapa terminal puedan despedirse de sus familiares y, lo más importante, organiza el sistema de emergenciología. Esto quiere decir que los médicos que antes estaban acostumbrados ya a tener un turno, dígase, de 8 horas y luego cada quien para su casa, ahora tenían que cumplir un turno completo. No se pueden ir hasta que otra persona vaya y los sustituya en el turno como tal. Este es un orden que no agrada mucho y que origina una serie de actos administrativos que van a devenir en un caso que para muchos es un acoso hacia el doctor Luis Montes. Muchos sostienen que el acoso venía de mucho atrás, ya que en 2002, 2003 habían investigaciones internas, auditorías, y ninguna de ellas había concluido la existencia de mala praxis. Es más, habían concluido que el servicio de urgencias era adecuado para un trato digno al paciente terminal. Y es más, muchos catalogaron al Hospital Severo Ochoa como un modelo a seguir por otros hospitales. A pesar de estos antecedentes de solvencia y de buena praxis, el entonces consejero de Sanidad, Manuel Amela, decidió dar credibilidad a una denuncia anónima, destituyendo de forma fulminante al director del centro y al jefe de urgencias. Para que podamos entender la magnitud de esta injusticia, tenemos que analizar qué es la sedación paliativa. Ya. La sedación paliativa se trata de la administración de fármacos que alivian el sufrimiento físico o psicológico inalcanzable por otros medios, valga la pena decirlo,
en pacientes cuya muerte se prevé es muy, muy próxima, ¿ya? Nosotros no tenemos aquí un paciente saludable que entra con el ámbito o la intención de curarse, ¿ya? Tenemos una persona que está sufriendo mucho por sea una enfermedad terminal, sea una etapa irreversible de algún accidente, y que lo único que puede hacer esa persona es guardar sus últimos momentos en paz. Entonces aquí hay dos vías. La vía del sufrimiento, es decir, provocar al paciente un sufrimiento a cambio de una vida casi artificial, es decir, alargar lo más posible la vida al paciente, aunque no tenga una posibilidad real de curarse, a pesar de que el paciente no tenga como tal una forma de salir adelante, ya solamente es mantenerlo con vida por el hecho de mantenerlo con vida y alargar lo más posible su sufrimiento, o por otro lado una vía más caritativa, más humana, que involucra el darle sedantes para que la persona no muera. Y esto es muy importante, este es el factor diferenciador, no es una eutanasia, porque la eutanasia en el 100% de los casos es la administración de fármacos con el firme propósito de terminar con la vida de una persona. ¿Ya? Los cuidados paliativos, la sedación paliativa, lo que se hace es la administración de medicamentos con la finalidad de adormecer el sistema nervioso del paciente, el sistema cognitivo del paciente, al punto que éste no sufra. ¿Puede devenir la muerte después de eso? Claro que puede devenir la muerte, pero es una persona que no va a presentar una mejoría. Entonces lo único que se hace es combatir el sufrimiento. Claro que en este caso los detractores de la administración del Severo Ochoa intentaban equiparar esta práctica con el homicidio o la eutanasia activa. Ya los médicos del Severo Ochoa, en cambio, defendían el principio ético del doble efecto, es decir, actuar con la intención clara de aliviar el dolor, aceptando que como consecuencia secundaria no deseada, la muerte podría adelantarse ligeramente. Es decir, no es que el cuerpo de médicos del Severo Ochoa estuviera induciendo fármacos para que las personas murieran. Lo único que hacían era tratar de una manera más humana un resultado inevitable. La persecución contra el Dr. Montes se instrumentalizó a través de una comisión de expertos, nombrada a dedo por la consejería, cuyo informe redujo, y esto es importante porque la propia comisión, nombrada a dedo por el consejero de salud, Lamela, redujo la cifra fantasiosa de muertes provocadas, bueno, supuestamente provocadas, de 400, como suponía Lamela, a solamente 73 casos, que marcaron ni siquiera como homicidios como Lamela lo sostenía, sino como casos irregulares. Y este documento se convirtió en el eje central de una acusación, claro que adolecía de graves defectos científicos. Los supuestos expertos pretendían imponer estándares de motivación y monitorización de la UBI a pacientes en agonía, lo cual es incompatible con el objetivo de una muerte en paz. Además, criticaron el uso de fármacos como el midazolam o la morfina, ignorando que las dosis variadas y también encontradas en las historias clínicas demostraban precisamente una atención individualizada a las necesidades de cada paciente. ¿Cuál es el punto? ¿Y cuál es el factor diferenciador con la eutanasia? Aquí cada paciente se trataba individualmente. Cada paciente se consideraba un mundo en sí mismo.
No se administraba el mismo fármaco a todos, no se les daba a todos, por decirlo así, la misma cura, sino que a cada uno se le atendía según sus necesidades específicas y según lo que su cuerpo podía reaccionar y pues procesar. A diferencia de una eutanasia, donde se le administra un debido fármaco a una persona para terminar con su vida. Es muy importante reconocer que los cuidados paliativos, al no ser iguales que la eutanasia, al no ser una suerte de muerte asistida, sino de una forma de tratar de una manera más humana con la muerte y evitar el sufrimiento prolongado de una persona, están plenamente reconocidos por las legislaciones no solo ecuatoriana, sino también española. Es una práctica no actual, es una práctica que se ha ido llevando a lo largo de la historia, pero que por razones políticas se decidió acusar como si fuera un homicidio directo hacia los pacientes. El punto crítico del, llamémoslo así, guión de Manuel Amela fue el manejo del consentimiento informado. ¿Ya? La acusación sostenía que las sedaciones eran ilegales por falta de un documento firmado. Punto importante. Aquí el médico acusado, bueno, el principal médico acusado, que era el doctor Montes, tuvo que ir al hospital a guardar los pocos documentos, entre ellos los documentos que avalaban el consentimiento informado de los pacientes, porque a las pocas horas de ser desvinculado del Hospital Severo Ochoa, dijo, y cito, que fue personal a eliminar toda clase de documento, historia clínica de pacientes y demás documentos de la sala de urgencias para luego tirarlos a la basura. Es decir, la misma comisión que impulsaba las investigaciones se encargó de destruir cualquier tipo de evidencia que creara un nexo entre el consentimiento informado y voluntario del paciente o sus familiares con la aplicación de los cuidados paliativos. En otras palabras, buscaron eliminar la evidencia y sostener que esta no existía después. Debemos dejar en claro que la Lex Artis y la normativa vigente dejan claro que en situaciones de urgencia o agonía, el consentimiento puede ser implícito y también puede ser delegado a los familiares. Las auditorías previas, antes de la comisión de la Mela, habían constatado que en las historias clínicas figuraban anotaciones sobre el consentimiento y conocimiento de las familias de la práctica que se iba a llevar en sus familiares o en ellos mismos, lo cual constituía un aval ético y legal suficiente que revestía la práctica del doctor Montes y de sus colaboradores de legitimidad jurídica. La metodología estadística empleada por la Comisión de la Mela fue otro de los grandes engaños. Intentaron establecer una relación causa-efecto entre las dosis administradas y el momento del fallecimiento mediante un análisis de regresión lineal bastante simplista. Como señalaron los críticos del hospital, este análisis estaba profundamente viciado. No se podía culpar a un fármaco de la muerte de alguien que ya estaba muriendo por una enfermedad irresistible o por un accidente que le dejó secuelas irreversibles. Es un error básico de lógica pretender que la sedación causa la muerte en pacientes agónicos cuando no existe un grupo de control para comparar. Pero mientras estos análisis daban, la campaña mediática arrasaba con titulares que hablaban de médicos asesinos, comparaciones con nazis, y los ciudadanos, y esta es una parte importante, que los ciudadanos de Leganés se volcaron en las calles para defender su hospital y a sus médicos. Los vecinos sabían lo que la política ignoraba. Antes de la llegada de Luis Montes, las urgencias eran un caos. Los pacientes terminales a veces morían solos en los pasillos
Y Montes humanizó este servicio creando el servicio de boxes, hecho que ni siquiera fue idea suya, ya estaba en la planificación del hospital. Fue algo que cuando él llegó ya se había planificado y él lo único que hizo fue ponerlo en marcha. Entonces, estos boxes específicos para los enfermos eran un lugar humano donde ellos podían estar rodeados de sus seres queridos en sus últimas horas. A pesar de todo este movimiento mediático y estas denuncias administrativas, luego penales y luego civiles, la verdad se impuso en los tribunales. Tras años de un calvario judicial, la Audiencia Provincial de Madrid no solo archivó el caso, sino que ordenó retirar cualquier mención a la mala práctica médica, dejando en claro que las actuaciones del equipo del Dr. Montes se ajustaron a la medicina correcta. Aquí los acusadores terminaron siendo los acusados, porque las acciones emprendidas contra el Dr. Montes configuraban, según el equipo legal de, del Dr. Luis Montes, configuraban la denuncia falsa y calumnias emprendidas por parte de Manuel Lamela, demostrando que el caso no fue un escándalo de mala praxis, sino una operación de desprestigio político que jugó con el miedo de la población. Así pues, podemos hacer, para finalizar, un análisis sobre la legalidad de la intervención política en este juicio clínico. El caso Leganés nos enseña que las decisiones complejas sobre el final de la vida de una persona deben pertenecer al ámbito de la ética médica y a la confianza profesional paciente. No deben ser utilizadas como armas arrojadizas en la arena política, sino que deben ser y basarse en la autonomía del médico para aliviar el sufrimiento, lo que es un pilar de la sanidad pública. Por tanto, se debe buscar proteger de injerencias que no solo generan inseguridad jurídica, sino un dolor innecesario en familiares y pacientes. Se debe entender que la muerte no es el fracaso médico. Lo que sí es el fracaso médico es no dar al paciente la oportunidad de conservar su dignidad, su humanidad. Y en este caso, la muerte asistida no puede ser considerada una mala praxis médica y los cuidados paliativos tampoco. Son formas nuevas y diferentes de atender un mismo punto: la dignidad. La dignidad sobre uno mismo, la dignidad sobre el cuerpo, y es una forma de manifestar la autodeterminación sobre el propio cuerpo. No podemos solamente manifestar que la autodeterminación o el consentimiento es en viga solamente para que uno pueda sanarse. Parte del consentimiento informado es siempre el decidir sobre uno mismo. Consentimiento informado, como lo revisamos en otro video, no es solamente decir sí, yo acepto el tratamiento del médico, no. El consentimiento informado va más allá de eso, va en entender qué es lo que pasa con mi cuerpo y cómo yo puedo tomar una decisión acertada sobre él. Porque si no, volvemos al mismo punto de, de que el médico es quien decide todo. Ya es un paternalismo excesivo que había antes, donde el médico era quien decidía la vida o muerte de un paciente y nadie se podía mover de eso. No, el consentimiento informado nace para eliminar esta barrera. El consentimiento informado nace para que el paciente tenga un derecho de información y que pueda decidir sobre su propio cuerpo, lo que en Estados Unidos y en parte del mundo anglosajón se llama The Rights of Our Own Body, los derechos sobre mi propio cuerpo. Es una manifestación pura, consciente e informada sobre mi destino como ser humano, como ente vivo. Y parte de ese consentimiento informado, que lo revisamos en el anterior video,
nos habla de la posibilidad de negarnos a recibir un tratamiento, de que yo conozco los efectos que va a tener sobre mi cuerpo, de que yo conozco las consecuencias positivas y negativas y yo decido finalmente. Yo decido finalmente someterme a un tratamiento o negarme al mismo. Esto es muy parecido. Si bien el caso no trata sobre la muerte asistida, nos da una guía de la juridicidad tras ella. Porque parte del consentimiento informado y parte de este derecho a la información y a consentir las acciones que sobrevienen a mi cuerpo es también decidir y conocer y tomar acciones sobre cómo deseo yo pasar las últimas horas de mi vida. Para pacientes con enfermedades terminales, para pacientes en una situación muy desventajosa, el querer conservar su dignidad aún en sus últimos momentos es algo muy importante. Parte del derecho a la salud que está recogido en la Constitución, y no solo en la Constitución, sino en todos los cuerpos médicos universales, recoge que la salud está conectada con otros derechos, ¿ya? La base del derecho, de cualquier derecho, es ser interdependiente y como tal, y bueno, aquí enmarcándolo en el sistema jurídico ecuatoriano, como esencial para el buen vivir, interconectado con varios derechos, nos demuestra que es un derecho fundamentalmente conectado con la dignidad. Y no hay una dignidad en prolongar el sufrimiento de una persona por el simple hecho de tenerlo vivo. Es muy diferente, muy, muy diferente encontrarnos en un escenario con una persona que tiene altas probabilidades de vivir. Un escenario donde sometiéndose a un tratamiento quizás agresivo, pero eficaz, poder darle a una persona 20 años de vida, 30 años de vida, que es un tratamiento sumamente obvio y necesario para que la persona sobrevive. Y aún así la persona tiene el derecho para no aceptarlo. Pero no estamos hablando de ese escenario. Estamos hablando del escenario de una persona que, aún sometiéndose al tratamiento más invasivo, más agresivo de todos, va a tener una esperanza de vida de un mes, una semana, días. De eso estamos hablando. De una persona que puede escoger su dignidad, conservar su cuerpo, no verse sometida al estrés médico, al estrés de una intervención, al estrés de un tratamiento, al estrés de ya no reconocerse a sí misma y escoger no sufrir. En este sentido, los cuidados paliativos y a futuro la eutanasia son circunstancias y son formas en las cuales la medicina evoluciona en cuidado del paciente. Evolucionan en tanto no constituyen una mala praxis, no se está dejando morir al paciente, no es que el doctor se cruza de brazos y decide no hacer nada, o peor aún, como sugería el consejero de salud, Manuel Amela, que activamente practican la eutanasia, como si el médico fuera quien decidiera quién vive y quién muere en el hospital. No, no es eso. Es permitirle al paciente como tal escoger su propio destino, escoger su derecho a la integridad, a la dignidad por encima de cualquier cosa. Y esa es la base de cualquier derecho a la salud. Gracias.